¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la ley de la inercia? ¿Sí? ¿Todos han oído hablar de la inercia? ¿En qué consiste la ley de la inercia? ¿Cómo? Ella es una profesora. Los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento constante. Los cuerpos no tienen en sí mismos la capacidad de moverse. Tienen que ser aplicados, tiene que aplicárseles una fuerza externa para que los cuerpos se muevan. ¿Ven la pelota todos? No. Algunos no. ¿Todos la ven? Bueno, muy bien. Es un balón de fútbol. ¿Puedo ver el piso? En la mitad. Ahí es. Gracias. ¿Vieron el parado de pelota? Eso es típico de un futbolista. Bueno, la pelota está quieta. ¿Cómo hacemos para que se mueva? Pelotica, muévete. No. Por la ley de la inercia, tiende a permanecer en ese estado todo el tiempo. Ahí puede permanecer, si nadie la mueve, todo el tiempo. Pero para que se mueva, tiene que venir alguien como Jean Paul y darle una patada, no tan fuerte, como suficiente para... Esa fue una patada muy suave para que se mueva. Vamos a la siguiente imagen. Entonces hemos dicho que la inercia es la resistencia de los cuerpos para cambiar su estado de reposo o de movimiento sin la intervención de alguna fuerza. Para que el objeto siga en movimiento es necesario seguirle sometiendo a esa fuerza exterior. Cuando se le pega la pelota, por ejemplo, con la velocidad con que le pego y en la dirección que le pego, la pelota va allá. ¿Me entendieron? Es la fuerza externa la que dirige la velocidad y la dirección de la pelota. Lo repito, no es la pelota que dice por aquí quiero ir, sino es quien la golpea, el que con su golpe, tan fuerte o débil que sea, dirige la dirección y la velocidad con que la pelota va a andar. En la gráfica, el que le pegó durísimo, tanto que el pobre arquero quedó con un hueco en su barriga. ¿No lo habían notado? Ese es un hueco. La pelota pasó por el centro de su abdomen. Bueno, la vida es muy similar en ese sentido. Hay una especie de inercia en la vida. Todos nosotros tendemos a quedarnos quietos donde estamos. Todos nosotros nos resistimos a los cambios. Tenemos una repulsión cuando alguna cosa sucede a nuestro alrededor, circunstancia, experiencia, lo que pasa con otra persona, nos mueve o nos saca de nuestro lugar de confort y va orientado hacia una nueva ajuste, hacia una nueva forma de pensar, de actuar. Cambios nos producen temor, porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Ustedes qué piensan que si le preguntamos a la pelota, siente cuando alguien le pega? Pelotica, ¿qué sientes cuando alguien te pega una patada? ¿Qué contestaría la pelotica? Ay, no me gusta que me pateen. ¿A quién le gusta que lo pateen? Cuando nos preguntan a nosotros, ¿y qué de los cambios? Ojo,
que vienen de Dios o que son usados por Dios para cumplir sus propósitos. ¿Cómo se sienten? ¿Les gusta? No nos gusta. No nos gusta. Hay infinidad de cambios con los que tenemos que enfrentarnos día tras día. La Escritura dice en Filipenses: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué es eso de perfeccionar? Transformar. Que necesita trabajo, que necesita moldear, que necesita remendar, que necesita dejar crecer, dejar madurar. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Dios usa para perfeccionar? Por ejemplo, ¿qué herramienta Dios usa para purificar la fe de sus hijos? El fuego de la prueba. El fuego purificador de la prueba. Como el oro que se expone al fuego para que la escoria caiga y el material precioso permanezca. Algunas de las circunstancias difíciles de nuestra vida, recientes o lejanas, son maneras como Dios le ha pegado la pelota de tu vida para llevarte a hacer cambios y ajustes en tu persona. Bien valdría entonces a aprender a abrazar los cambios y no rechazarlos. Porque nuestra primera reacción a los cambios es repulsión. Desesperanza, desconfianza, temor y algunas veces hasta enojo. Quiero compartir con ustedes de nuevo este pasaje que mencioné ahora en Filipenses. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente y es el único pasaje que voy a compartir de la Nueva Traducción Viviente. Y estoy seguro de que Dios, el enfoque es el Señor, quien comenzó la buena, qué lindo, ¿no? Buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No quiero decir que ya, cambiando el pasaje ahora el capítulo 3, no quiero decir que ya hayan logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La vida que tenemos por delante, porque aún nos falta, es una vida para continuar viendo la obra del Señor perfeccionando a nosotros, haciéndonos completamente a la imagen de su Hijo. No hay ninguna circunstancia de más en ese plan, en esa obra. No es que a Dios de repente se le fue la mano con algo que hizo. Cada cosa tiene el propósito de ajustarnos y algunas veces incluye cambios de nuestra parte. Algunas veces ajustes. Abraham, siendo mayor, 75 años, viviendo cómodamente en Ur de los Caldeos, rodeado de su familia, un hombre ya de esa edad
imagino yo, que espera poco la vida. Ya hizo lo que tenía que hacer, porque claro, la vida duraba más de 70 años. Pero ¿qué nueva aventura se imaginaría yo de vivir? Pero Dios lo introdujo en un cambio impresionante, con una sola invitación: sal, ven. ¿A dónde? A una tierra que yo te mostraré. Solo. Y haré de ti una nación grande y numerosa. Y Abraham, con esa edad, casado con una mujer estéril, con una mujer que no podía concebir, sabiendo que si permanecía leal a esta mujer jamás tendrían hijos, se fue tras una promesa. Puso su mirada, como ves aquí, en lo que tiene por delante, olvidó lo que está atrás y miró al Eterno, al que tiene por delante, y ajustó su vida de vivir plácidamente en una ciudad como Ur para convertirse en un nómada en el desierto, levantando carpas bajo la amenaza de enemigos. Y conocen la historia de Abraham, todo lo que él aprendió para convertirse en uno que el Señor llamó el amigo de Dios. ¿Cuándo terminó Dios la obra en Abraham? El último día de su vida. ¿Cuándo Dios va a terminar la obra en ti? El último día de tu vida. Y ni aún ahí lo terminará. Cuando tú seas llevado al cielo y tu cuerpo sea transformado. Nadie está hecho todavía. Nadie está perfeccionado todavía. Entonces, hermanos y hermanas, cambios son los que han de venir. Todo el tiempo la vida nuestra cambia. Todo el tiempo hay cambios. Cambiamos nuestro estado civil, ¿o no? Nos enamoramos, nos casamos, algunos se separan, otros se enviudecen. El matrimonio no es para siempre hasta que la muerte los separe. ¿Qué tal cambios en el nivel financiero? Hoy tienes riqueza, y a menos que la cuides, la administres bien, mañana no la tendrás. ¿Qué tal los hijos? ¿Te acompañan toda la vida? Yo tengo 2 por fuera de la casa hace años y ya pues los veo muy poco y ya los veo como adultos. Ya no los puedo cuchichear como lo hacía cuando eran niños. Ya no soy el papá meloso, ahora soy el papá viejo, pucho, como me llaman, sabio, o de otra época. Cambiamos y cambiamos y cambiamos. Todo el tiempo, pero hay cambios que nos cuestan más que otros cambios. ¿Cómo aprendemos a abrazar el cambio? Recordando, número 1, que Dios tiene un propósito con el cambio. Siguiente cuadro, por favor. Hay 5 propósitos allí, ¿los ven? Dios tiene el propósito o el plan de usar el cambio para que nosotros consolemos a otros a través del dolor. Dios quiere introducir cambios en nosotros para que nos arrepintamos de nuestra maldad sin excusarla. Dios quiere obrar cambios para llevarnos a depender de Él y no de nosotros mismos,
para ser vulnerables sin escondernos detrás de la personalidad. Es que yo soy así. Y también para que seamos constantes en nuestras relaciones imperfectas. Dios, número uno, el primero, quiere que aprendamos a consolar a través del dolor que nosotros experimentamos. No está hablando la Biblia, y no habla de esto, que Dios quita el dolor de la vida, pero Dios nos consuela en medio del dolor. Colosenses no, 2 Corintios capítulo 1, alguien que lo lea, por favor. 2 Corintios capítulo 1, verso 4 al 6. Sí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 6. Sí. Él nos consuela de todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Gracias. Entonces, padecemos tribulación para exponernos a recibir el consuelo de Dios, para aprender a ser consolados por Dios, de tal manera que lo que aprendimos demos a otros. Somos consolados para que nosotros consolemos. Pero creo que necesitamos hablar un poco más profundamente del cuento, del asunto de la consolación, porque yo voy a hacer una referencia y espero me entiendan, por favor, porque sé que dos de ustedes por lo menos han perdido recientemente seres queridos. Pero cuando uno va a un funeral, discúlpenme por el ejemplo, la mayoría de personas le dicen a uno, lo siento mucho. Claro, y si lo sentía, ¿por qué no me visitó? ¿O por qué no estuvo con ella o con él? ¿O por qué no lo vio? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no llamó? ¿Me explico? Usamos el formulismo, pero en realidad no estamos interesados. Había en mi familia un dicho, toda la familia se reúne o para matrimonios o para funerales. Esas eran las causas principales para mantener la familia en grupo. Pero qué tristeza, la persona que está dolido, escuchar a alguien decir, lo siento, lo lamento, cuando realmente no siente lo que él está sintiendo, cuando realmente esa persona no alcanza a dimensionar la magnitud del dolor de una pérdida. Entonces, el Señor nos lleva a tribulación para que nosotros nos volvamos sensibles por el dolor ajeno. Porque cuando uno lo experimenta, cuando a uno le duele, deja de ser una lección y se convierte en una experiencia de vida. Porque me está doliendo y porque me dolió a mí y yo encontré en el Señor consuelo, entonces yo te puedo consolar. Porque sé lo que estoy hablando. Y la persona entenderá que esa preocupación es genuina. Ser sensitivo, entender el dolor ajeno. En otras circunstancias, cuando la gente padece alguna situación difícil, es frecuente escuchar comentarios ligeros como, pero eso no es grave,
Pero eso pasa. Pero eso no duele, pero ¿por qué está habiendo tanto aspaviento con eso? Si eso le pasa a todo el mundo todo el tiempo. No entienden el dolor. No entienden el dolor ajeno. Entonces Dios nos lleva a ese tipo de experiencias dolorosas para que digamos, Señor, consuélame. Estoy afligido, estoy angustiado, estoy adolorido. Y el Señor te consuela con su palabra. El Señor te consuela con un abrazo de alguien conocido. El Señor te consuela simplemente oyéndote tu lamento. Y entonces tú quedas capacitado para oír, para entender, para ser sensible a la persona que está atravesando por cualquier dolor y consolar. Interesante, ¿no? El segundo aspecto es arrepentimiento sin excusas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, ay, sí, me arrepiento de haber hecho eso, pero no me dejes? Maridos infieles, por ejemplo, que llegan arrepentidos a su casa porque han perdido algo importante. Hombres, ¿qué hogar no es más valioso que estar con una mujer extraña? La Biblia está llena de referencias en contra de la mujer extraña. La mujer que vive el momento. Yo estoy tan agradecido con Dios por mi esposa, por los años que llevamos de casado, por su amor, por su apoyo, por su soporte, lejos de mí pensar en otra persona. Pero si eso me pasara, que no, espero que no, que Dios me guarde, yo voy a experimentar su ausencia, voy a experimentar su falta de apoyo, de soporte, su falta de amor. Y entonces, después de que me canso de la la mujer extraña, porque llega a hastiarse uno, solo quiere plata, lo veo en las novelas. Entonces regresa a casa, mi amor, perdóname, me arrepiento, no me abandones, recíbeme, no me dejes. ¿Qué lo movió a él a regresar? ¿El reconocimiento sincero de una falta o la ausencia de un privilegio? ¿Qué motivó al hijo pródigo a regresar? Aunque es cuestionable el tema. Estaba comiendo comida de marranos, viviendo peor que uno de los jornaleros de su padre. Y dijo, esto no está bien. Regreso a casa y le digo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, dame trabajo, porque tus jornaleros están mejor que yo. Y regresó. Ahora, sin importar los motivos del arrepentimiento, en este caso, el Dios Padre, el Padre del Hijo Pródigo, lo recibe. Pero muchas veces nuestro arrepentimiento no es genuino, es un arrepentimiento que incluye excusas, justificaciones. No lo hice y es mi responsabilidad, sino lo hice porque me engañaron, porque tal cosa, por tal otra. En tercer lugar, el Señor permite estos cambios o estas circunstancias que nos llevan al cambio para que aprendamos a depender de Él y no de sí mismos. Y hay un ejemplo que ustedes conocen en la Escritura, es el ejemplo de Jacob. ¿Se acuerdan?
¿Y Jacob quién era? El hermano de Saúl, hermano mellizo. Desde que nació había una constante pugna por el poder. Pero siempre Jacob dependió de su fuerza humana. Dependió de su inteligencia. Vino agarrado del talón de su hermano, por eso le pusieron el nombre que le pusieron Jacob. Engañó a su padre para obtener la bendición. ¿Recuerdan? Se puso piel, la mamá cocinó, la mamá le ayudó. Luego engañó a su tío, el suegro. Engañó a Dios ofreciéndole algo que no le dio. Si tú vas conmigo, que nada, yo volveré y nada. Hasta que se encuentra con el ángel del Señor, con quien tiene una pelea. Y en ese punto se hace completamente vulnerable. Y el Señor lo transforma. Y dependió del Señor en ese momento, porque su fuerza física y su fuerza como persona fue desarraigada. El muslo que le descoyuntó es un símbolo de la victoria y del desmembramiento de su confianza. ¿En quién confías? ¿En quién te apoyas? ¿En ti mismo? ¿En tu inteligencia? ¿En tus recursos? ¿En tus palancas? ¿En tu familia? ¿En tu espiritualidad? Es que yo hago, es que yo oro, es que yo... O en el Señor. Pues diversas pruebas te van a llevar al punto de confiar en el Señor. Vulnerabilidad sin afirmar personalidad. Ser absolutamente una persona vulnerable. Poder levantar los ojos al Señor y decirle: Señor, sin ti no puedo vivir. Entre nosotros, lo que más prima es la personalidad. Si nosotros pidiésemos en este momento, por favor, vamos a orar por verdaderas necesidades, todos hablaríamos de las mismas necesidades materiales y pediríamos oración por los demás. Pero si yo les digo, ¿por qué no exponemos delante del Señor nuestros dolores? Entonces las personalidades salen al frente y no quieren manifestar su necesidad. Los autosuficientes, los orgullosos, los yo puedo. Pero delante del Señor tenemos que llegar al punto de decir: te necesito. Y no hay nada con ser vulnerable, aunque no es lo que el concepto católico llama confesión o visitar al cura. La Biblia sí habla de la confesión mutua entre nosotros de nuestras ofensas. Confesamos unos a otros sus ofensas. ¿Cuándo has confesado a otro hombre tu ofensa? ¿Cuándo le has pedido oración a un compañero para decirle: yo soy esta persona, no lo soporto más, solamente ore por mí? No, porque tenemos que proyectar una imagen de que todo está bien, de que todo está en control. Mientras eso pase, no vamos a experimentar el poder de Dios. No vamos a experimentar
la gracia suficiente de Dios, como decía Pablo, orando por su enfermedad. Y el Señor no lo sanaba, hasta que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mientras pretendas permanecer como un autosuficiente, un autoprotector personaje, no vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Porque le están diciendo, no te necesito, yo basto solo. Pero también te expones a situaciones donde Dios, que comenzó en ti la buena obra, que la va a perfeccionar, te va a introducir en cambios dolorosos de pronto, para que tú, humillado, le reconozcas a Él. Y finalmente, constancia en las relaciones imperfectas. ¿Cuántas de nuestras relaciones son perfectas? Ni siquiera con la esposa, hermano. Ni siquiera con ella. Con todo lo que yo hago a Estela, a veces se me salta. Y yo creo que seguramente yo también le saco la piedra. ¿Sí? Puede ser un día. Hay temas entre nosotros más sensibles. Por decir algo, la política. Yo tengo una posición respecto al plebiscito y ella tiene otra posición respecto al plebiscito. No les voy a decir la mía porque no quiero. Pero la de ella es... Si le preguntan a ella, sí les dice. Y entonces nos dio por hablar del plebiscito y terminamos medio agarrados. Porque yo no puedo entender cómo una persona no ve lo que hay detrás. No es estar en contra de la paz, no es estar a favor de la violencia, pero es un proceso de 4 años, casi 300 páginas de acuerdos entre un grupo y otro grupo, para ser votado con una pregunta simple. Sí, soy retrógrado, conservador, lo que ustedes digan. Pero puedo ser uribista, todo lo que ustedes digan, pero no, mejor dicho, no. Por eso digo, no hay una relación perfecta, una relación donde haya ausencia de pecado y ausencia de malestar entre los dos. Pero ¿cómo debemos vivir nuestras relaciones? Por favor, ¿cómo debemos vivir nuestras relaciones? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Hermanos, Sí. si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, sí, termina. ¿Hasta 3 o 2? 3, perdón. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, que ser mejor que los demás, baila, te engañas. Pero, ¿cómo debemos tratarnos? Con espíritu de mansedumbre, para podernos exhortar, restaurar, y sigue. La otra parte, ¿cuál es? Sí, en el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros
¿Qué será eso? Apoyarse. Sí, Trabajar en equipo. bueno. Estoy pensando en alguien que no pese tanto. Un bebé. Juancho, ven. Juguemos un juego de soportarnos. Este man me cae mal. Ahora, ustedes saben que es mi sobrino, pero este es un ejemplo. Este man me cae mal. Y lo quiero, entre menos tenga que verlo, entre menos tenga que tratarlo, mucho mejor para mí. Ahora, ¿qué es soportar? Cuidado. Sostener. ¿Sí? Eso es soportar. ¿Ya? Ahora al contrario. ¿Me entendieron? Es llevar al otro a cuestas, comer con el otro, dormir con el otro. Sí, exactamente. ¿Sí? Es una decisión Obviamente. en la que el Señor obra, porque cuando lo hacemos, el Señor hace que veamos al otro con sus propios ojos, con los de Dios. Y ahí es donde está la transformación. Amén. Entonces, ¿ven el propósito de los cambios? Cuando Dios hace algo que nos incomoda, que nos duele, es porque el Señor está o enseñándonos a consolar o hablándonos acerca de nuestro pecado, que dejemos de excusarnos, o alejarnos de la autodependencia, o llamándonos a ser vulnerables, o tener que soportar a otros. Siguiente punto, y esta va a ser más rápido, los obstáculos al cambio. Y hay tres obstáculos que son obstáculos principales. Ven al hombre tratando de mover el muro. Bueno, el primer obstáculo es el deseo que tenemos de especificar o determinar el cambio que nos parece mejor. ¿Sí? Es que nosotros sabemos más que Dios y nosotros sabemos qué cambio es mejor para nosotros. Si Abraham, en lugar de ser enviado a Canaán, y Dios le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Ay, Señor, mándame a Egipto. Yo no sé cuál sería el paraíso en la época de Abraham, pero si fuera yo, diría hoy, mándame a Bora Bora o a Tahití o alguna de las islas del Pacífico, con tal de que haya internet. Entonces nos gusta a nosotros tener la posibilidad de determinar qué cambio estoy dispuesto a hacer, pero no depender de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Buena obra. Pero ¿quién sabe mejor cuál es la buena obra que el Señor? ¿Quién sabe mejor qué es lo que tiene que cambiar que el Señor? En segundo lugar, deseamos especificar el propósito, lo que Dios quiere lograr, en lugar de persistir en nuestro andar diario. Nosotros debemos andar por fe todos los días, sin saber o sin preguntar, sin estar cuestionando como quien consulta el horóscopo. Y hoy, la voluntad de Dios para mi vida, ¿hoy cuál es? No, anda, vive, sabiendo que Dios va a dirigir tus pasos
hacia lo que es su plan. Y tercer obstáculo, deseamos especificar el tiempo de la ayuda divina, en lugar de desarrollar obediencia y paciencia. Queremos que, si vas a mandar un problema, que sea por un día. Pero o que sea una vez en mi vida. Pero esta situación de todos los meses algo, no. Le está yendo la mano. Pero ¿cómo se aprende la obediencia? ¿Alguien recuerda Hebreos? ¿Cómo aprendió el Señor la obediencia? ¿Cómo aprende uno a obedecer? Sí, Señor. La varita, el castigo. ¿Hay otra forma de aprender la obediencia? No. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Prometemos en vano. En segundo lugar, ¿cómo se aprende a ser pacientes? ¿Cómo aprendemos a ser pacientes? Con las pruebas. En medio de las pruebas se desarrolla un carácter. Ese carácter es un carácter paciente. Entonces, ¿por qué decir al Señor, es tiempo, cuando es el tiempo de Él, o cuando no es el tiempo de Él? Pero nosotros queremos decirle, este cambio me gustaría en esta área, con este propósito, y ya. Y el Señor dice, yo soy el alfarero, tú eres el barro, yo soy el hacedor, tú la obra. ¿Le puede acaso el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? ¿Podemos nosotros, criaturas, decirle a Dios, oye, con ese cambio, ¿qué estás haciendo? Con esa circunstancia difícil, ¿qué estás haciendo? Y tercero y último, el costo de aceptar el cambio, porque hay un costo. En primer lugar, no podemos confrontar el patrón de autodefensa, de defendernos nosotros mismos, el patrón de autodependencia, depender de nosotros mismos, hasta que no hayamos tratado con el desánimo que lo alimenta. Mientras haya algo que nos desanima, eso siempre va a estar nutriendo un espíritu de ensimismamiento y una actitud de protección, autoprotección. Estoy preventivamente viviendo, como con duda, cuidándome de los demás. Pero ¿qué dice el Salmo 40? ¿De dónde sacó el Señor nuestros pies? ¿Sacó mis pies de dónde? ¿Recuerdan el Salmo 40? Pacientemente Amén. Jehová. ¿Sí? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí, 1 al 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. Estaba en un pozo cenagoso, un pozo de desesperación, hundiéndose, sin esperanza, perdido. Pero Dios lo sacó de ese pozo, lo puso sobre peña, puso un cántico nuevo y lo verán otros y creyeron. Hasta que no nos enfrentemos al Señor
y nuestro sentido de desánimo, nuestra depresión espiritual, y le digamos: Señor, límpiame, perdóname, dame alegría. No podemos confrontar el sentido que tenemos de autoprotección, de autodependencia. En segundo lugar, debemos vernos como personas dañadas por el pecado, con el temor de expresarnos tal y como somos. Somos pecadores y nos da miedo el rechazo cuando la gente sabe cómo somos en realidad. Entonces, siempre que nos presentamos o que convivimos con los demás, usamos una máscara para no caer en el dolor del rechazo. Pero somos personas así, no porque Dios me hizo así, no porque mi mamá me hizo así, sino porque el pecado me ha dañado. Tercero, debemos reconocer honestamente la tristeza de vivir en un mundo caído hasta que Jesucristo venga. Este mundo es caído y es un mundo triste, es un mundo loco. Las noticias hablan de cosas que uno dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué mente cabe lo que está pasando? Y le da uno tristeza. El profeta Habacuc le preguntaba a Dios: ¿por qué haces que yo vea vergüenza? ¿Por qué haces que yo vea violencia? ¿Por qué haces que yo vea estas cosas? ¿Acaso el mundo no es así? ¿Acaso no somos enviados a ese mundo? ¿Acaso no somos la luz del mundo y la sal del mundo? ¿Por qué? Porque el mundo anda en tinieblas. Y último, normalmente estamos más dispuestos a abrazar el cambio cuando ya hemos perdido toda esperanza. En ese momento, cuando no tenemos a dónde más mirar, sino a los cielos, en ese momento podemos apreciar, abrazar el cambio. Sucedió conmigo. Yo peleé con Dios unos meses por mi situación clínica, médica, hasta que un día, antes de una cirugía, en la que casi me voy, el Señor me llevó al punto de reconocer: ¿a quién tienes? Sino a mí, los cielos. Y fuera de mí no tienes nada. Y yo le dije: sí, es cierto. Dame mi vida. Dame mi vida. Y es un milagro. Y es un milagro estar de pie hoy. Porque los médicos no eran muy optimistas en mi caso. Sin embargo, Dios es fiel y Dios está haciendo su obra. Y acepto el cambio.